Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este seminario de Invest, pensando el marco tributario para nuestro mercado de capitales. Invest desde el año 2009, como institución privada sin fines de lucro, independiente y abierta, ha buscado fomentar y perfeccionar el desarrollo del mercado de capitales chileno. Pero este no es un año cualquiera, es un año distinto, un año donde como nación nos encontramos en un proceso de conversación, de reflexión, de diálogo transversal, complejo y no ajeno de desafíos, pero con un objetivo, ¿cierto?, fundamental, que es la construcción y el diseño de un nuevo pacto social, político y económico que nos permita seguir desarrollándonos como nación, pero haciéndonos cargo también de nuevos desafíos, tales como una mayor equidad social, hacer frente a probablemente el mayor desafío climático y medioambiental, a cambios significativos demográficos, productivos, tecnológicos, etc. Por lo mismo, si bien tradicionalmente las actividades de Invest se habían enfocado a la promoción de nuestro mercado de capitales en el exterior a través de los tradicionales Chile Day, este año hemos querido enfocarnos en un programa que hemos llamado El mercado de capitales es de todos. El objetivo de este programa es poner de manifiesto el rol que juega el mercado de capitales en el día a día de personas, empresas, en el Estado, de tal manera de fomentar una conversación y una reflexión que ayude en este proceso de diseño del marco institucional del Chile de los próximos años y de cuál va a ser el rol que el mercado de capitales va a jugar en este nuevo escenario. Porque el mercado de capitales no es un ente abstracto. Cuando funciona bien, provee servicios que tienen utilidad y nos generan, ¿cierto?, beneficios tangibles a las familias, a las empresas y al Estado, como por ejemplo el acceso a créditos hipotecarios de largo plazo, financiamientos adecuados a las empresas de menor tamaño, actúa como generador de empleo y un tema que hoy día nos compete para el Estado también es una fuente de recaudación. Por eso este año nos hemos propuesto realizar 3 seminarios con diferentes enfoques, siendo este el primero de la serie. Posteriormente tendremos uno sobre el rol del mercado de capitales en el mercado hipotecario y de la vivienda y un tercero sobre el rol del mercado de capitales en el financiamiento de la infraestructura y de los servicios básicos. Antes de comenzar, queremos también agradecer a las 3 empresas sponsor que han mostrado un apoyo incondicional a las actividades de Invest y nos han provisto del apoyo y la ayuda para poder materializar este programa de actividades. Finalmente, quiero agradecer a todos quienes se conectan el día de hoy y, por supuesto, a los 4 expositores que gentilmente han aceptado la invitación de acompañarnos esta tarde para ser parte de este seminario. Quiero dar la bienvenida, partiendo desde mi derecha, a Herman González, quien es el coordinador macroeconómico de Clapes UC. Muchas gracias y bienvenido, Herman. Gracias, Pablo. Buenas tardes. A Carolina Grunwald, economista jefe de Bank Chile Inversiones. Muchas Bienvenida, gracias, Carolina. Pablo, Invest Chile. Buenas tardes. A Claudia Sangüesa, que es directora del Centro de Economía y Política Social de la Universidad Mayor. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Y a don Alejandro Mico, profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bienvenido, Alejandro, y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Para comenzar el programa del día de hoy, vamos a partir con la presentación por parte de Herman de un estudio realizado por Clapes UC respecto de la tributación respecto de las ganancias de capital para diferentes instrumentos financieros, tanto en Chile como en otras geografías. Herman, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a Invest. Bueno, básicamente nosotros en Clapes UC realizamos un estudio sobre un tema que está en discusión, que tiene que ver con la exención a las ganancias de capital
por ventas de acciones y otros instrumentos de alta presencia bursátil. Quiero dar un poco de contexto de esta discusión y por qué nos interesó este tema. Principalmente esto surge del acuerdo tributario, del proyecto de modernización tributaria que se aprobó en el Congreso, donde quedó pendiente la discusión de las exenciones tributarias. Entonces, en ese marco fue que el ministro de Hacienda, en su momento Ignacio Briones, realizó dos tipos de acciones. Primero, solicitar a la OCDE y al Fondo Monetario Internacional un informe que diera cuenta de la situación de las exenciones en Chile. Y en particular sobre esta, que tiene que ver con exención al impuesto a la ganancia de capital, como digo, en transacciones bien específicas, la OCDE hizo algunos comentarios bien relevantes. Primero, que la cifra, la estimación de gasto tributario que existía estaba desactualizada, ¿cierto? Una cifra del año 2001, que fue cuando se creó esta exención y que no se había actualizado de forma en línea con el desarrollo del mercado de capitales. Segundo, señaló que había países como Australia, Canadá, Estados Unidos que tenían un impuesto a la ganancia de capital. Y en tercer lugar, señaló que la exención era demasiado amplia, que no tenía restricciones, que podían ser usados por empresas y por personas, que no tenía límites y una serie de comentarios de ese estilo. Entonces, a continuación, el ministro de Hacienda convocó una comisión de expertos donde estaban Claudia y Alejandro, entre otros economistas muy prestigiosos, que se pronunciaron sobre este tema. Y específicamente acá creo que hay algo bien importante, porque surgió de esa comisión que el tema todavía no está resuelto. Hay opciones distintas, hay miembros de esa comisión que dijeron que había que mantener las cosas como estaban, otros que se podía aplicar un impuesto único a las ganancias de capital, otros que las ganancias de capital podría tributar de acuerdo a las normas tradicionales del impuesto a la renta. Y también en la discusión del informe se entiende que se requiere más estudio, más análisis para saber qué hacer exactamente con esta exención. Dado ese marco, lo que nosotros hicimos fue analizar digamos, el origen de esta exención, y lo que vemos es que el origen está en el año 2001 y forma parte de un proceso continuo de los últimos 20 años en Chile por desarrollar, por hacer más eficiente, por hacer más competitivo el mercado de capitales en Chile. Y lo que podemos ver es que efectivamente nuestro país ha tenido un desarrollo bien significativo en el mercado de capitales, con un aumento en el número de transacciones. El volumen transado se ha triplicado desde el año 2001 a la fecha. El número de operaciones se ha multiplicado por 10, como se puede ver en esta lámina. Y eso revela que efectivamente las acciones que han tomado los distintos gobiernos en los últimos 20 años han tenido efecto. Uno de ellos es esta exención, por cierto, son muchas otras las acciones. Incluso cuando uno mira con países de la Alianza del Pacífico, con los cuales solemos compararnos, y este es un índice de desarrollo financiero que calcula el Fondo Monetario Internacional, que mide acceso, profundidad del mercado de capitales y eficiencia, vemos que Chile lidera la Alianza del Pacífico y que ha tenido un aumento importante en este indicador de desarrollo del mercado financiero en los últimos 20 años. Cuando comparamos con el resto del mundo, Chile supera a los países emergentes, está por sobre el promedio mundial, aunque todavía estamos bajo los países desarrollados en materia de desarrollo del mercado financiero. Entonces, efectivamente, cuando uno mira el contexto, ha sido una política de Estado en los últimos 20 años desarrollar el mercado de capitales. Me imagino que porque hay bastante consenso respecto de los beneficios que eso genera para la población y para el desarrollo del país, para el costo de financiamiento de las empresas y personas, y eso ha estado detrás de las políticas públicas en los últimos 20 años. Lo otro que analizamos con bastante detalle en el estudio tiene que ver con la evidencia teórica y empírica respecto de este tipo de impuestos. Y hay bastante discusión en la literatura y básicamente, obvio, depende de la magnitud del impuesto, si es que se termina poniendo un impuesto. Esto puede tener efectos, por ejemplo, en la competitividad internacional de un país, como Chile, por ejemplo. Efectivamente, si es que hoy día tenemos una ventaja en términos de costo de acceso al financiamiento de las empresas, y tenemos que tener en cuenta que los capitales son móviles, ¿cierto? Y se pueden desplazar a otras jurisdicciones si es que las condiciones tributarias son más atractivas. También hay efectos negativos reportados en términos de eficiencia al momento de poner impuestos de este tipo, en el sentido de que
las decisiones de portafolio, por ejemplo, se pueden ver afectadas, puede haber un incentivo por mantener una posición por más tiempo de lo que sería óptimo. Y también se reportan efectos sobre la inversión, el crecimiento y sobre la liquidez de los mercados. Sobre esto hay una experiencia muy cercana que es la de Perú, que hace no muchos años atrás, el año 2010, estableció un impuesto a las ganancias de capital por la venta de acciones de 5%, y ese impuesto lo mantuvo por 5 años y con una experiencia bien negativa en términos de liquidez y de profundidad de su mercado de capitales. Y lo que tuvo que hacer fue limitar o poner una pausa a ese impuesto, inicialmente por algunos años, y ahora esa pausa la extendió hasta el año 2022 con el argumento de fomentar el desarrollo y la integración del mercado de capital. Es decir, creo yo que lo más importante acá es que las consecuencias de este impuesto eventual que se podría poner o eliminar esta exención son todavía muy discutibles. Hay literatura que apunta a efectos negativos. Los modelos económicos no son tan buenos para predecir lo que podría pasar porque van a haber probablemente cambios de comportamiento que van a afectar al mercado financiero y por lo tanto tenemos mucha incertidumbre de lo que puede ocurrir a nivel de mercado si es que se elimina esta exención. Relacionado con eso uno podría decir, bueno, pero lo que necesitamos acá es recaudación, y resulta que el Servicio de Impuestos Internos ya hizo una actualización de la recaudación de este impuesto y estima del orden de un gasto tributario total de 350 millones de dólares anuales. Nosotros antes de conocer esas cifras en el estudio de CLAPES hicimos una matriz de resultados porque efectivamente lo que recaude este impuesto eventual va a depender de cómo sean las ganancias de capital, va a depender de la tasa de impuestos que se termine imponiendo y entonces lo que uno puede suponer son escenarios. Y lo que ha ocurrido en la bolsa en los últimos 3 años, entre el 2018 y el 2020, es que la rentabilidad ha sido negativa para el índice agregado. Y por lo tanto, eso es un factor que hay que tener en cuenta al momento de estimar la recaudación potencial de este impuesto, que siempre es una tarea muy difícil. Pero en este caso es particularmente compleja porque además es muy probable que se produzcan cambios de comportamiento en los agentes, en sus decisiones de inversión, de compra y venta de activos, y por cierto que esto depende de la rentabilidad que se obtenga de parte de la inversión y de la tasa de impuestos que se termine imponiendo. En ese sentido nosotros al final, no voy a decir todas las conclusiones del estudio, pero anticipamos prudencia, seguir discutiendo, tomar más evidencia, tomar la experiencia de otros países y ver en el fondo, porque no es trivial el hecho de eliminar esta exención, solo por el hecho de que se puede recaudar algo más de recursos, porque hay efectos potencialmente negativos que pueden generarse. Eso es un resumen del estudio, Pablo. Muchas gracias, Germán. Muy ejecutivo. Carolina, tú estás en el día a día, en Banchile, inversiones, ahí de frente al mercado. ¿Cuál es la visión desde ese punto de vista? Sí, mira, fue un poco enfrentar porque esta es una discusión, ¿cierto? Al final nadie tiene la bolita de cristal, no tenemos exactamente claridad de qué es lo que puede pasar, pero hicimos un esfuerzo para traer aquí información lo más factual posible, que es lo que se está viendo ahora en el mercado. Y a nosotros se nos ocurrió comparar Chile, Perú, Colombia, que son países del barrio. En el primer gráfico abajo uno ve que el PIB per cápita, no el PIB per cápita, el PIB en poder de paridad de compra. Tenemos un país como Chile, que tiene un nivel de PIB parecido al de Perú, ¿cierto? Y el nivel de PIB de Colombia, que es bastante mayor que estos dos países, un país bastante más grande. Y si uno ve por el tamaño de población, Chile tiene una población mucho más pequeña que la de Perú y aún más pequeña que la de Colombia. O sea, Chile es un país más pequeño en términos de PIB y en términos de población. Pero ¿qué pasa cuando uno se va al PIB per cápita? Chile supera con creces el PIB per cápita, tanto de Perú, casi lo duplica, y el de Colombia es 1.6 veces el PIB de Chile. O sea, tenemos un país más pequeño, tenemos menos personas y tenemos un PIB per cápita mucho más grande. Hay muchas razones para que esto se dé sin duda, pero uno de los elementos que ve es el mercado de capitales. Chile goza de un mercado de capitales con mejores condiciones que estos dos países. Es un mercado de capitales mucho más profundo y aquí si uno ve el market cap, que en el fondo es la valoración del mercado, es al revés, es
casi duplica la de Perú y es 1.5 veces el mercado de Colombia. O sea, tenemos una mayor creación de valor en activos indudable, y eso de todas formas impacta en el PIB del país. Si uno ve aquí, uno es economista, uno quiere ver un poco la trayectoria, ¿cierto? Este market cap y este valor de mercado que tenemos en Chile es algo que se ha ido ganando con el tiempo. Y después del MK1, que aquí comentó Herman, el mercado de capitales chileno se desarrolló bastante rápidamente, ¿ya? Y esto es sin duda porque tenemos condiciones más competitivas de levantamiento de capital, de financiamiento y obviamente eso genera mucho valor en nuestra economía. Ahora bien, ¿qué pasa con el volumen transado? Hay que recordar que el impuesto del mercado de capital se cobra cuando tú lo transas, ¿cierto? La lámina anterior no te cobra impuesto porque es el valor que tiene el impuesto, yo lo recaudo cuando yo transo. Y aquí vemos que los mercados menos competitivos tienen una base mucho menor para cobrar impuestos porque se realizan mucho menos transacciones. Como decía Herman, hay que recordar que los capitales son volátiles, es como un globo, o sea, si yo aprieto aquí, los capitales se van hacia otro lado. ¿Ya? Entonces, en términos de volumen de transacciones, Chile supera muchísimo, tanto a Perú y tanto a Colombia. ¿Por qué? Por lo que decía Herman también, que es un mercado mucho más competitivo y al ser el mercado más competitivo atrae capitales hacia nuestro país. Si uno ve, por ejemplo, el número de emisores a nivel local, si tú quieres tener los beneficios locales, tú tienes que emitir desde el país, buscando buenas condiciones de financiamiento. Nuevamente tenemos que la línea azul que refleja Chile va creciendo, ya, en cambio en Perú ha ido bajando y en Colombia crece, pero no tan rápido. Y también tenemos un número mucho mayor de emisores locales, ¿ya? Ya, pero a mí, ¿para qué me sirve tener emisores locales? Después esta es la última lámina. Si uno analiza el levantamiento de capital en el mercado primario, ¿ya? El mercado primario son levantamientos de capital para hacer nuevos negocios, para agrandar las empresas, para hacer, no tengo idea, innovación. Tanto en el gráfico de la derecha, que son los IPO, que son las aperturas en bolsa, las acciones, los levantamientos de capital, y en el gráfico derecho están los aumentos de capital de la empresa, de las empresas o de las compañías, vemos que son montos significativos, o sea, son 2.500 millones de dólares. El año 2019 tuvimos un récord como de 6.000 millones de dólares. Y aquí yo personalmente me di el trabajo de mirar las empresas que están aquí. Y uno tiene clubes deportivos, mall, salmoneras, agroindustria, entretenimiento, carreteras. Es una gran variedad de industrias las que están buscando esto para financiarse. Recordemos que las empresas se financian o con deuda o con levantamiento de capital. Y mientras tú puedas hacerlo a nivel local, es a nivel local que estas empresas van a pagar impuestos de primera categoría, es a nivel local que van a dar trabajo, es a nivel local que esos trabajos van a pagar impuestos a la renta, es a nivel local que se van a pagar patentes municipales, contribuciones. Entonces, a mí me parece, y coincido un poco aquí con mi colega, que lo que se genera en el país por tener un mercado de capitales competitivo y poder endeudarse o construir capital a tasas bajas, lo que hace finalmente es que le da competitividad a la industria local en términos internacionales, ¿ya? Y esto sí genera un montón de beneficios locales, incluyendo sin duda el empleo. Nosotros tenemos, por ejemplo, que Chile es un país chico con empresas más grandes que se financian mayormente en el mercado local. Perú, por ejemplo, si se quiere financiar, tiene que recurrir a elementos como ADRs que finalmente son mucho más caros, ¿ya? El costo de financiamiento afecta a la competitividad, la actividad y el empleo. ¿Por qué? Porque se atraen los capitales, porque el mercado de capitales es internacional y los capitales van de allá a acá. O sea, si a mí me ponen un impuesto, ok, yo tengo que vender para sacar mi capital y probablemente me lo voy a dar para afuera y lo voy a hacer crecer afuera, ¿ya? Así funciona el mercado de capitales. ¿Cuánto se recaudará? Aquí Herman dijo máximo 600 millones de dólares. ¿Cuánto se afectará la base tributaria? ¿Qué pasa con todos los otros tipos de impuestos que pagan las empresas? Hay que recordar que con un punto de crecimiento el fisco en Chile recauda en torno a 700 millones de dólares. Y esta política, en el mejor de los casos, según las estimaciones de CLAPES, recauda 600 millones de dólares. Entonces, a mí me parece que este no es un análisis profundo, simplemente algo factual de lo que está pasando.
Y me parece que es muy importante tener muy claro el impacto de una medida como esta antes de implementarla. O sea, es indudable que vamos a necesitar más impuestos, es indudable que hay que financiar más gastos, es indudable que hay que pagar esta crisis, pero hay que tener ojo en cómo se utilizan los mecanismos y de qué manera vamos a hacer para recaudar más dinero, pero sin malograr el crecimiento del país y el progreso. O sea, es preocupante que a mediano plazo tengamos un PIB tendencial de 1,5 y eso finalmente recaudaría bastante poco. Entonces, esa es mi invitación finalmente a hacer un diagnóstico claro, preciso, de qué manera esta medida podría impactar al mercado de capitales, pero también a la economía real, al crecimiento y al empleo. Muchas gracias, Por ahí va la Carolina. cosa. De nada. Muchas gracias. Claudia, tu visión desde la academia. Sí. Tú diriges un centro de política económica y social. Sí. Bueno, también estuve en este grupo de Sí. economistas que estuvimos conversando este tema. Y, a ver, lo primero que quería decir es que aquí hay que pensar varias cosas, ¿no?, respecto a este tema. Uno, el contexto. Tú mismo lo dijiste en el inicio, estamos en un contexto bastante único, creo, en la historia. No sé si único en la historia, hemos tenido también momentos difíciles, pero hoy día tenemos una crisis social en curso, una crisis climática en curso, y por lo tanto el rol del mercado financiero como el rol del sistema tributario están en un, por lo menos, cuestionamiento, así como qué rol van a jugar el sistema tributario y el sistema financiero en este contexto, ¿sí? Y por eso, de hecho, nos juntamos a tratar de mirar todas estas exenciones que hay en Chile, pensando también todos, creo, en que teníamos necesidades, digamos, necesidades de repensar el rol del sistema tributario, ¿sí? Por lo tanto, esto no es aislado, esto en el contexto también de que se debe revisar el sistema tributario en su conjunto y la institucionalidad asociada al sistema tributario como es el Servicio de Impuestos Internos, la necesidad de datos. Una de las cosas que Germán decía, ¿cierto?, que no tenemos realmente las estimaciones que se hacen, están cuestionadas de alguna manera. Entonces, hay muchas necesidades ahí en el sistema tributario. Y una de las cosas que para mí, por lo menos en mi opinión, cumple el sistema tributario es, primero, recaudar, ¿cierto? Y segundo, hacerlo de manera progresiva, redistribuir. Y ese es un punto al que me quería detener, porque básicamente la discusión internacional también está cruzada por el tema de las desigualdades, ¿sí? En general, cuando estamos hablando de capitales, estamos hablando de un porcentaje mínimo de la población que se beneficia de estas exenciones. Entonces, son exenciones bastante regresivas en términos de la distribución. Y Chile, según las estadísticas de World Income Database, que han corregido los datos de encuesta con los datos de cuentas nacionales, Chile, el 10% más rico, se lleva el 60% del ingreso. Y es el más grande, esa es la proporción más grande de América Latina, que ya es una región muy desigual, ¿sí? Entonces, cuando estamos revisando estas exenciones, tenemos que darnos cuenta que detrás de eso también hay un tema distributivo. Y ese es para mí una preocupación. Independiente de que el estudio calcula que son 600 millones de dólares, ¿cierto?, que a lo mejor no es tanto en términos de otros gastos, suman y son regresivas. Entonces, por ahí hay un tema y hago la nota en todo caso de que se necesitan más y mejores datos, ¿sí? El segundo tema tiene que ver con el tema del crecimiento y el modelo de desarrollo. Y eso es algo que también me preocupa y ahí quería ir hacia cuál es el rol que pensamos del sistema financiero. Y yo creo que así como tuvimos una conversación acerca del rol del sistema tributario, necesitamos tener una conversación
acerca del rol que tiene el sistema financiero en un momento en el cual estamos pensando un nuevo modelo de desarrollo. Chile está, hace poco me tocó participar en otro seminario donde estábamos viendo el tema de productividad, ¿cierto? Chile ha tenido un estancamiento significativo del crecimiento de la productividad desde el año 2000 hasta la fecha. Y eso significa que estamos haciendo actividades que no generan un valor agregado muy significativo. Y entonces yo me pregunto, bueno, si ha habido este sistema financiero, esta profundización en el sistema de capitales tan profundo, ¿por qué entonces estamos con un país que en realidad tiene una productividad que no crece? En realidad son otras las cosas que hay que hacer, creo yo, hoy día. Hay que focalizar, por ejemplo, en temas de inversión pública, el tema de la inversión que está haciendo, por ejemplo, China con el tema de las vacunas hoy día. Eso me parece muy significativo, más significativo, ¿cierto?, que esta profundización en el sistema financiero. O sea, eso es como una opinión. Igual hay que conversarlo y discutirlo. Yo creo que hoy día el tema es más en lo productivo y en cómo podemos hacer actividades que generan valor en el punto de vista científico, tecnológico y también, adicional al modelo de desarrollo, está el tema medioambiental. Entonces, en parte esto también está ligado al tema del sistema de pensiones chileno y yo creo que por ahí viene lo de Perú también. No sé si me atrevería a decir que fue efecto solamente de este impuesto, sino hay todo un conglomerado de cosas y políticas en un ecosistema, ¿cierto?, que está muy relacionada, ¿sí? Pero entonces en esa discusión también nos preguntamos, bueno, ¿dónde se están invirtiendo? ¿En qué actividades realmente están invirtiendo estos fondos? Son actividades que están en coherencia con un cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Y eso son cosas que tienen que ver con el rol del sistema financiero también. Y finalmente el último comentario que tenía era respecto a los países, ¿no? Y cómo Chile realmente, yo diría que es uno de los pocos países que tiene tanta exención tributaria. O sea, y tanta exención tributaria en este ámbito. Yo creo que de todas maneras hay espacio para avanzar. Yo era de la idea de tratar estos ingresos como los ingresos de cualquier cosa, digamos, que tributen con el impuesto global complementario como corresponde. Sin embargo, estoy como abierta como a conversar, digamos, cuál es la mejor opción. Pero yo creo que hay que avanzar hacia que tiene que eliminar al menos, si no totalmente, parcialmente, esta exención por las razones que di antes. Eso. Gracias, Claudia. Sin lugar a duda, el mercado de capitales es un gran asignador. Alejandro, tú no solamente has estado en la academia, sino también ahí donde las papas queman, ¿cierto? Tu rol como hacedor de política, te tocaron varias de estas reformas. ¿Cuál es tu visión ahí? A ver, quizás partir por algo que creo que es muy importante dejar en claro. Primero, yo creo que el mercado de capitales es fundamental para el crecimiento. Creo que eso es un hecho que en los últimos 20 años la academia ha mostrado. Uno lo ve, los mercados de capitales, el mercado financiero en general es un factor importante para el desarrollo de los países. Es tanto un asignador de recursos, pero también ayuda a que mayores personas puedan acceder al capital y así desarrollarse. Eso lo quiero dejar claro para que no tengo dudas a ese respecto. Ahora, quiero aquí tomar igual ya palabras que se han dicho. Claramente, cuando uno hace política económica, uno tiene que hacer la política económica en el contexto que uno está viviendo. Y aquí el tema de la situación política que estamos viviendo es clave. Creo que no hacerse cargo de eso puede terminar afectando muchísimo más el mercado de capitales y otros mercados. Creo que lo que nos pasó en pensiones es un buen ejemplo de eso. No haber abordado temas antes ha ido generando que el sistema, desde mi punto de vista, el tema del ahorro para el futuro para mí es un buen sistema. Ahora que se vaya destruyendo, porque nunca nos hicimos cargo, y aquí estamos todos involucrados, de la percepción que había de este y la forma de irlo mejorando. Creo que es importante que no nos pase lo mismo en el mercado de capitales. Eso creo que es fundamental. Y para eso yo creo que hay que ir tomando en cuenta que
¿En qué situación estamos hoy día actualmente en lo político económico? Qué duda cabe que estamos en una crisis social muy, muy grande. Estamos en una situación donde la ciudadanía está pidiendo muchísimo más bienes públicos y todos sabemos que los bienes públicos tienen que ser financiados con ingresos del Estado, ¿ok? Con ingresos tributarios. Ahora, eso nos pone, y aquí me da la impresión que estamos todos de acuerdo, de que la carga tributaria chilena tiene que aumentar. Entonces, partiendo de ese punto, el mercado de capitales es importante, la carga tributaria tiene que subir. Uno empieza a preguntarse, ok, ¿cuáles son las medidas que yo puedo tener para ir mejorando la recaudación, tratando de afectando lo menos posible el crecimiento del país como un todo? Y en ese punto, uno ha mirado las exenciones a nivel del mercado de capitales. Debo decir que yo creo mucho en el mercado de capitales, pero claramente uno tiene que empezar a ver en otros países también qué ha pasado. Un ejemplo es el de Perú, pero también tenemos otros ejemplos, por ejemplo el de Alemania, donde una vez se volvió a poner este impuesto, el impacto fue bastante menor. Yo no sé cuánto va a ser el impacto, existe cierto nivel de incertidumbre al respecto. Creo que si es que se hace algo en esto, tiene que ser algo gradual, algo progresivo, que uno vaya viendo cuáles son los impactos que potencialmente puede tener en este tipo de impuesto en el mercado de capitales. Pero sí creo que hay un tema que también lo mencionamos, y lo mencionamos acá antes, es el tema de que la recaudación no puede venir de cualquier parte. Yo hoy día plantear de que la recaudación la vamos a hacer del impuesto al valor agregado, del IVA, no tiene sentido, ¿ok? El impuesto hoy día hay una tremenda demanda de que la mayor recaudación tiene que venir de quienes tenemos más. Entonces, claramente, cuando uno ve el mercado de capitales, por desgracia, es un mercado donde la participación es bastante pequeña, es casi de los que están en los que contribuyen al sistema de impuestos en Chile, el 80% de ellos no tienen ningún ingreso del capital. Por lo tanto, ya partimos con el 20%. Estudios para Estados Unidos dicen que el 60% de los ingresos de las 400 personas más ricas de Estados Unidos vienen de las ganancias de capital. Yo no estoy hablando del 1% que hablaba aquí Claudia, sí estoy hablando de los 400 más ricos, el 60% viene de las ganancias de capital. Por lo tanto, ok, uno quiere poner el punto sobre el crecimiento, la importancia del mercado de capitales, pero también uno tiene que poner sobre la balanza este otro punto, porque si no hacemos esto en el mercado de capitales, hay que hacerlo en otro lado. Yo creo que los impuestos corporativos ya se subieron a un nivel razonable y subirlos más no creo que sea prudente. Por lo tanto, uno tiene que empezar a ver cuáles son las alternativas. Y en ese punto, yo creo que esta puede ser una alternativa. 600 millones de dólares dentro de millones parecen muy poco, pero son 600 millones de dólares, no sé si uno sabe, es un hospital de alta complejidad en el país. Un hospital de alta complejidad. En Santiago tenemos 4, en Concepción, mi ciudad natal, tenemos 1. Estamos hablando, ok, parece poco, pero estamos hablando de montos que pueden hacer la diferencia para un grupo importante de la población que hoy día nos está pidiendo, a mí y a todos, primero que haya más bienes públicos y también que exista más, creo yo, transparencia de dónde vienen los recursos, quién está pagando estos recursos y hacia dónde están yendo. Por lo tanto, ese es un punto que me gustaría poner hoy día sobre la mesa en forma bien importante, porque yo puedo haber sido en algún momento mucho más... pensar que simplemente lo más técnico era lo más correcto. Pero hoy día cuando me di cuenta de que tengo una percepción de la población que no me cree en la visión técnica, es muy complejo. Entonces, de repente uno tiene que sacrificar un poco el tema de el primer mejor por el segundo mejor que tenga más transparencia. Y en este punto a mí me dolería mucho y creo que sería tremendamente perjudicial para el país, para el desarrollo del país, que tuviésemos una reversión importante en el mercado de capitales. Sería, creo yo, un tremendo impacto para el país. Pero eso requiere que la población vea que el mercado de capitales sirve, que genera desarrollo, que se generan impuestos ahí, que lo pagan quienes tenemos más, de tal forma que sea más aceptado. Y ese es un punto que para mí es muy importante. En esta comisión yo no estaba con la visión de llevarlo al complementario, pero tenía la idea de poner un impuesto fijo por 2 razones. No era igual, creo que yo, era aumentar la carga tributaria de las rentas del capital.
Pero creo que ahí habían temas importantes de hacerlo más simple. Hay todo un tema de cómo se hace la retención, que era lo que más me complicaba. Yo igual, obviamente, que ir al global complementario puede ser más redistributivo, en eso puedo estar muy de acuerdo, pero para la simplicidad de la recaudación, para la retención, que se llama en términos, para la retención del impuesto es mucho más fácil y esto puede hacer de que menos extranjeros se vayan, dado que si la retención es un solo pago, la retención la puede hacer la empresa, por lo tanto es más fácil hacer que esto se implemente. Ahora, ¿cuánto recauda? Déjenme poner la duda acá. Una cosa es los flujos, pero hay un stock también. ¿Quién diría que Chianti, todos supimos el pequeño escándalo que tuvimos hace un poco tiempo cuando se vendió una participación importante de una empresa del litio en Chile? Fueron $1.000 millones, una sola empresa en una transacción que puso a darle presencia a unas acciones de tal forma de evitar el pago de los impuestos que correspondía para pasarlo como un impuesto a las ganancias de capital de una empresa con liquidez. Por lo tanto, igual tiene sus bemoles. Pero raya para la suma, quiero decir, cuando veamos el tema hoy día, creo que tenemos que pensar aumentar la recaudación, un punto, que esta recaudación venga de quienes proveen. Tenemos más riqueza y en el mercado capital hay más concentración de la riqueza en términos de quiénes son los dueños del capital vis a vis a los dueños del trabajo. Segunda cosa. Tercera cosa, si yo voy a aumentar la recaudación tributaria, esto no es, de alguna parte lo tengo que sacar. Y los impuestos en general, salvo los impuestos verdes, pueden generar distorsiones. Por lo tanto, uno tiene que poner sobre la mesa que quizás si no lo saco de acá, voy a tener que sacarlo de otro lado y que me genere una distorsión que quizás sea mayor a la que estoy viendo acá. Yo creo que hoy día no hay duda que hay que hacer un cambio en esto, que hay que aumentar la recaudación en la ganancia de capital. Yo lo haría con un proceso más gradual, de tal forma de ir viendo los impactos, pero sí creo que hay que dar la señal ya de que tenemos que empezar a mover, tanto por la deuda que viene aumentando, pero tanto por la presión de la ciudadanía de tener un sistema tributario que sea más progresivo. Gracias, Alejandro. Me surgen varias preguntas para ustedes. No puedo estar más de acuerdo respecto de, bueno, hay varios puntos en común. El tema de lo que mencionas tú, Alejandro, de la percepción de legitimidad del mercado es fundamental. En la medida que tú puedes tener un sistema, un mercado que sea en lo técnico muy legítimo, muy legal, pero si no es percibido como tal, poco ayuda. Y en ese sentido, tú, Herman, mencionabas de que uno de los comentarios de la OECD era que esta era una exención que era demasiado amplia y de repente se generaba o se prestaba para situaciones como la que tú mencionabas, donde habían abusos evidentes, como inventar una presencia bursátil y manipular el precio de un activo con el único objetivo de eludir un pago tributario, lo cual genera indignación, pero no obstante eso pasa a ser legal, sí, lo cual genera una doble indignación, que es uno de los problemas del modelo. Pero al mismo tiempo corremos el riesgo, ¿cierto? Y recuerdo, a mí me tocó estar en el MK1, en eso trabajaba en el Ministerio de Hacienda, de que la recaudación estimada por impuestos internos antes de esto era cero. Por lo que comentabas tú, Carolina, de que como no tenías un mercado, bueno, había un impuesto que era más alto, pero sobre una base inexistente. Cómo compatibilizarlo en lo técnico, en lo económico y también en lo, por decirlo de una forma, ético, ¿cierto? De que no sea manipulable. Entonces acá, perdonen la introducción, pero quiero hacer, ¿cómo podemos compatibilizar eso para tener un sistema de que siendo progresivo genere una recaudación real y no ficticia y que al mismo tiempo evite, ¿cierto? O no genere, como dice Germán,
como dices, perdón, Herman, que el Fondo Monetario decía, esta posibilidad de manipulación de precios que genera al mismo tiempo esta corrupción, por lo decirlo de una manera, de algo que podría entenderse desde otro punto de vista. Es un poco amplia la pregunta, pero... Sí, bueno, a ver, yo creo que hay temas sobre los cuales estamos bastante de acuerdo, como por ejemplo la necesidad de aumentar la carga tributaria, de hacerlo de forma progresiva, de evitar los abusos. Yo creo que tenemos acuerdo en esos temas, de fortalecer la posición fiscal después de esta crisis. Creo que ahí tenemos un tremendo desafío. Y yo creo que en esta exención en particular tenemos muchas dudas, pero creo que no quiero responsabilizar a nadie, sino que tenemos poca información. Tenemos poca información respecto de cuál es el potencial recaudador de esta exención. Lo mismo pasa con la evasión tributaria, porque un poco relacionado con lo que comentaban hace un rato, yo creo que efectivamente cuando pensamos en cómo recaudar más, también tenemos que mirar la evasión tributaria. Y no tenemos buenas cifras, no sabemos cuánto se va de impuesto a la renta, tenemos poca información de cuánto se va del IVA. Y yo creo que cuando uno piensa en recaudar, bueno, tendría que pensar en que se paguen los impuestos que tienen que pagarse. Yo creo que eso, un poco de justicia o más justicia tributaria, es sumamente necesario. En esta exención en particular que estamos conversando, creo que tenemos enormes dudas respecto de los impactos que esto puede tener. Y estoy también de acuerdo con que las condiciones han cambiado, y tanto es así que quiero recordar que hasta septiembre del año 2019 estábamos pensando en convertir a Chile en un centro financiero regional. Eso también es un reflejo de cómo han cambiado las cosas. Hoy día eso está muy lejos de concretarse y ese cambio significaba, digamos, una serie de modificaciones al sistema tributario en el sentido contrario de lo que estamos discutiendo ahora. O sea, aceptemos eso, yo estoy de acuerdo que esas condiciones cambiaron, pero también creo que es necesario evaluar de forma adecuada los impactos económicos que generan los cambios tributarios. Es decir, avancemos hacia más recaudación, hagamos que esos cambios sean progresivos, estoy absolutamente de acuerdo, pero no perdamos de vista el impacto que esto pueda generar sobre variables financieras, económicas que son relevantes. Es decir, creo que es momento de poner eso también sobre la mesa. No solo el efecto recaudador, que es muy incierto. Todos los que hemos estado en Hacienda nos ha tocado ver lo difícil que es estimar la recaudación de un impuesto debido a los cambios de comportamiento que generan las modificaciones tributarias. En este caso, por ejemplo, a mí me parece que uno podría avanzar de manera preliminar en limitar los espacios de abuso. Yo creo que eso es un desde que uno debiera hacer. La reforma tributaria que se aprobó hace no mucho tiempo atrás, la modernización tributaria, limitó, por ejemplo, el uso de los market makers, que quizá uno podría avanzar un poco más en esa dirección, y cualquier cambio, de todas maneras, habría que hacerlo de manera gradual y evaluando los impactos que se generan. Hoy día, y con esto cierro mi idea, no tenemos la institucionalidad que evalúa los efectos, los impactos que tienen los cambios tributarios, regulatorios que se producen en Chile. Muchas veces se generan muchos cambios, después no se vuelve atrás, no se hace una revisión, y creo que nos falta institucionalidad para hacer eso. No le voy a poner nombre a quién podría hacer esto, pero uno podría pensar en cómo fortalecer la institucionalidad económica para poder hacer estas evaluaciones de manera objetiva, neutral, y entregarle a los legisladores más herramientas de las que tienen hoy día. Y que en el fondo no quedemos pegados a los eslogans de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Creo que ahí nos falta más apoyo técnico, más respaldo técnico, y creo que hay espacio, por ejemplo, para el próximo gobierno para tener hay mayor institucionalidad económica para fortalecer esas decisiones. Gracias. Carolina. ¿Yo? Bueno, creo que estamos todos más o menos de acuerdo, en general. Necesitamos más plata, pero antes de poner un impuesto de este tipo o de cualquier otro tipo, hay que, de cierta forma, evaluar lo más correctamente posible los posibles impactos que pueda tener, sobre todo en la actividad y en el empleo, ¿ya? Pero hay un punto que a mí quiero como poner un poco en contexto, que es verdad el tema de los dueños del capital, ¿cierto? Que son los que más ganan, pero esa ganancia es en términos del market cap, de la valoración del capital. Este tipo de impuesto que uno está discutiendo es un impuesto que se cobra cuando tú transas el valor, ¿ya?
Y esas transacciones de dueños de capital de alto valor no son tan frecuentes, son como 2 al año máximo, ¿ya? Hay muchas personas que utilizan el mercado de capitales, partiendo por las personas que tienen su plata en los fondos de pensiones, digamos. Es gente que participa del mercado de capitales, todas las personas que tienen fondos mutuos. Ahora con esta se han multiplicado las apps donde tú puedes invertir directamente, y sobre todo los jóvenes, hay mucha gente que, o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero te llaman, te preguntan en qué ahorro, dónde puedo invertir, y no es, en mi percepción por lo menos, solamente una pequeña parte, hay gente de todos los mundos culturales y mundos de actividad que te preguntan muchas veces dónde puedo poner mi plata, y esto está al alcance de tu mano en tu celular, ¿ya? Entonces, una cosa es el impuesto al dueño del capital y otra cosa es el impuesto a la transacción de acciones, que esto es lo que estamos discutiendo acá en el fondo. Pero claro, yo concuerdo con mis colegas que en el fondo de hacer esto, en el marco que es necesario recaudar más dinero, hay que hacerlo sin matar la actividad, porque no vaya a ser que lo pongamos y claro, se recaude por una sola vez en muchas transacciones de dineros que se van a querer ir, hacer la pérdida una vez, pero crecer afuera. Yo creo que probablemente va a tener que ser una medida muy específica, con los focos bien puestos, donde en el estudio de Clapes aparecen muchos países que es muy específica la nota de dónde poner el impuesto, en qué caso, en qué actividad. Capaz que hay que sacar impuestos a las actividades medioambientales o libres de carbono, capaz que se quieren incentivar ciertas cosas, y eso es lo que a mí me parece más importante en el fondo, evaluarlo correctamente. Claudia, Alejandro, respecto al tema de los dueños del capital, yo estoy totalmente de acuerdo en que sería bastante poco justo, por una parte, desde un punto de vista de equidad tributaria, y también bastante incomprensible desde el momento político que tú dijeras, ¿sabes de qué? Voy a mantener una exención justamente que beneficie a los dueños del capital. Pero déjeme hacer un ejemplo que tal vez puede parecer un poco pedestre. Si yo tengo una casa, ¿cierto? Un activo, mi activo es la casa, y me pusieron una línea del metro, me pusieron un CEFAM y me mejoraron la plaza, gané plusvalía, me hice más rico por ese capital, y la vendo y tengo una ganancia de capital. Aumentó mi patrimonio y creo que tengo que pagar por eso. No, yo no hice nada y creo que es justo que por ese capital me cobren un impuesto. Ahora cambio el activo por una acción. Una acción no aumenta de precio por ese tipo de razones, aumenta simplemente porque creo de que me va a generar un dividendo futuro. Si ese dividendo futuro, que es el pago de capital, yo lo logro capturar, supongamos que lo logro capturar desde el punto de vista tributario, y si lo meto a mi global, supongamos que logro hacer eso. Tengo un mercado con precios no manipulables, líquido, y donde efectivamente el pago del capital se reparte, lo capturo y lo tributo. Si en ese caso, aparte, genero un impuesto sobre la ganancia, ¿no es un caso de doble tributación? A ver, voy a partir Claudia y después tú partiste o no. Ah. Sí, conversar, o sea, en el texto se extienden sobre este tema de la posibilidad de la doble tributación. Y yo creo que hay que analizarlo de alguna forma. Bueno, respecto al ejemplo que ponías del patrimonio físico, digamos, justamente también se ha estado avanzando en poner ese impuesto, ¿cierto? Sí. Entonces, a mí me parece que es como coherente también tratar de avanzar en esto, considerando el tema de una posible doble tributación, de alguna manera. Después, hay otro tema que yo me quería referir respecto a lo que preguntaste recién. Primero, este tema sobre el crecimiento. Yo estuve revisando igual la literatura y hay estudios recientes que han encontrado, por ejemplo, en el caso Alemania, que el impacto del impuesto
no necesariamente disminuye el crecimiento económico, sino que porque hay un efecto sobre la reducción de la deuda pública. Entonces, si es que no se van todos los capitales, obviamente, y nos quedamos sin base. Pero hay ese otro matiz, creo, y me pareció que en el estudio estaba muy como desbalanceada la evidencia en ese sentido. Creo que hay que poner la otra evidencia también, porque hay estudios que mezclan esto. Y lo segundo, se me olvidó decirlo recién, lo segundo tiene que ver con este tema que decías tú sobre lo ético, la evasión. Porque otra de las cosas que pasa, y ahí tiene que ver también con otras formas de inversión que tú recién nombrabas justamente, si tú tienes un tratamiento muy distinto sobre los distintos tipos de activos, entonces obviamente tienes un espacio, o sea, estás beneficiando cierto tipo de activo que otro. Y yo creo que ahí hay que repensar también, bueno, cómo estamos nosotros tratando las distintas formas de ahorro. ¿Y qué es lo que realmente queremos, en definitiva, privilegiar? ¿Por qué tendría que el capital financiero tener un privilegio por sobre el capital físico, por ejemplo? Yo creo que ese otro espacio ahí. Y además tiene que, todas estas exenciones te producen, lamentablemente, situaciones de comportamiento estratégico que son bastante inevitables. O sea, yo personalmente no creo que uno le pueda pedir mucha ética al mercado financiero. Creo que el mercado financiero tiene que tener regulaciones que hagan que ese espacio para el comportamiento estratégico se reduzca lo máximo posible. Porque, o sea, uno puede formar a las personas, a la sociedad y exigir un comportamiento ético, ¿cierto?, de todos los actores, que todos paguemos los impuestos que tenemos que pagar, porque básicamente así funcionamos como sociedad, pero sí tenemos que regular y reducir el espacio para ese comportamiento estratégico que creo que esta exención produce. Eso. Gracias. Ya, y tú responde lo No, siguiendo con lo de Claudia, me parece que es importante. A ver, la experiencia en esto igual es complicado, hay que ver la situación donde se hacen estos cambios. Acá en Perú había 1000 otros cambios pasando en el momento, no es tan clara la evidencia. En Alemania se da este cambio sin gran impacto en el mercado financiero. Pero a mí hay otro tema con el tema de la doble tributación que tú mencionaste. Hay un problema en Chile de que hoy día sale más barato sacar la plata por ganancia de capital si estás en la bolsa que sacar por dividendo. Porque la ganancia de capital queda exenta y el dividendo paga. Y si uno puede hacer un ejercicio donde se produce una distorsión en el caso chileno en eso. En el caso de lo inmobiliario, como bien dijo la Claudia, se hizo un cambio. Ahora uno paga por la ganancia de capital de la venta de tu activo de tu casa, exenta 8.000 OF, pero tú pagas ahora ganancia de capital. Porque no te reparte un flujo. Porque el otro activo te reparte un pero flujo ojo, y ese que tributa. Esa es la gran diferencia. Te reparte un flujo que es al final del día Claro, es tú vives ahí. Sí. O lo puedes estar arrendando, de hecho. Entonces no Sí, pero te tú puede pagas. puede tener un flujo también. Pero ahí en el tema de la ganancia de capital en bienes inmuebles se incorporó el impuesto a la ganancia de capital. En el tema hay una distorsión ahí que te puede salir más barato hoy día que no repartir las utilidades, y de hecho las empresas reparten del orden de un 30% de las utilidades todos los años. Lo otro se va emposando ahí y se va sacando por ganancia de capital. Cuando tú en tu ciclo de vida te vas poniendo viejito, vas pasándole al que va siendo más jóvenes y lo puedes hacer a través de ganancia de capital. Entonces igual hay una distorsión ahí que me gustaría poner sobre la mesa que no es tan obvia, que hay que estudiar también, que se generan distorsiones también por este impuesto. Entonces creo que es importante también ponerlo sobre la mesa, que aquí tampoco es que es la panacea esto. Y siendo más profundo, si uno tuviese, como yo, una renta atribuida que fuese todo directo a la persona, yo no tendría ningún problema de que quedaran exentas las ganancias de capital, porque ahí todos los flujos pagarían. Pero que hoy día no todos los flujos están pagando. Entonces hay un problema ahí que este sistema, esta exención, amplifica. Ahora, quiero insistir, el mercado de capital es fundamental. Creo que las medidas que uno tenemos que ir haciendo acá, hay que irlas haciendo de una forma gradual.
creo que la exención, si es que debe existir para un grupo especial. Tú dijiste los fondos mutuos. De hecho, en la propuesta, nuestra Claudia igual planteaba que mantener el beneficio para los institucionales. Porque igual el beneficio, yo podría entender un beneficio hoy día para que más gente pueda acceder al mercado de capitales. ¿Okay? No entendería un beneficio para que un family office pudiera sacar más plata de esto. Por lo tanto, uno puede mantener las exenciones para los institucionales, las AFP, los fondos mutuos, los fondos de inversión, con cierta regulación. Por lo tanto, ese punto igual hay que ponerlo sobre la mesa y tratar de ampliar la base del mercado de capitales, que sigue siendo extremadamente concentrado. 80% de los chilenos que contribuyen no pagan cero de impuestos por ganancias de las rentas del capital. Un estudio que estamos haciendo con el Banco Central está mucho más concentrado aún. Entonces, creo que hay que ir viendo sobre la balanza, mantener el crecimiento, como dijo Claudia, es fundamental. Uno puede tener otras medidas de apoyo al crecimiento. Yo tiendo a creer sí que el mercado asigna bien las cosas, uno puede tener incentivos. Yo creo que se están dando los incentivos verdes. Por ejemplo, algunas instituciones te están pidiendo invertir solamente en bonos verdes. Pero eso uno podría ir mejorando, pero no creo que justifique revisar, vamos viendo, y obviamente si esto genera un frenazo, uno tiene que tener la capacidad también de revisarlo. Pero creo yo que un poco la experiencia marca diferencia. No es claro, no es muy clara cuál es el resultado final. Y los montos, aunque sean 600 millones de dólares, es un hospital de alta complejidad por ciudad. En 20 años tendríamos un hospital más de alta complejidad en cada una de las regiones. Por supuesto. No, por supuesto. Sí, yo en todo caso, solo para aclarar, a mí me parece muy correcto lo que se hizo con el tema de las ganancias de capital en los activos mobiliarios. El tema es que tú por una acción pagas porque te va a repartir algo. Claro. Pero bueno, para ir cerrando, solamente un tema que siempre queda dando vuelta, que tú lo mencionaste, Alejandro, y que ha sido una preocupación de larga data de Invest, que es que acá tenemos como 3 tipos de participantes en el mercado. Uno son los institucionales, locales, otra las personas comunes y corrientes, que sabemos que son pocas, ¿ya? Y tercero son los extranjeros, ¿ya? Hay algunas voces que dicen, ¿sabes qué? Que cada uno pague su impuesto, ¿ya? Otras que dicen, ¿sabes qué? Hagamos tratamientos diferenciados. ¿Cuál es su visión? ¿Se justifica? ¿Creen que sería un primer paso como en esta gradualidad de mover algunas piezas y ver reacciones, o generaría aún más asimetrías y distorsiones? ¿Qué visión tienen respecto a que este tratamiento hoy día que tiene muchas excepciones y muchas reglas por tipo de instrumento, también empezase a abrirse por tipo de inversionista? Jeremy. A ver, yo efectivamente vi que en la Comisión Tributaria se hizo una diferenciación respecto de lo institucional, y eso tiene mucho que ver con el impacto que tiene el mercado de capitales más allá de los dueños del capital, como se suele decir, porque le afecta a las personas vía sus fondos de pensiones, a todos nosotros. Entonces yo comparto esa diferenciación, que se haga esa diferenciación, y respecto de eso quiero señalar un tema que parece que queda un poco en el aire, que respecto de la recaudación. Porque si uno va a la cifra del Servicio de Impuestos Internos, el gasto tributario por esta medida son 350 millones de dólares. Nosotros en el estudio llegamos a 600 millones, suponiendo una tasa de impuesto de 26%, que es bien alta, y les puedo explicar de dónde sale. Sale del informe financiero que hicimos en Hacienda en algún momento, y una ganancia de capital de 35%, que es bien alta. O sea, ese es un techo de recaudación. Si uno toma el gasto tributario del Servicio de Impuestos Internos y saca los institucionales, no sé a qué cifra se llega, pero se llega a una cifra menor a 350 millones de dólares anuales. Lo único que quiero señalar es que uno debería poner esa recaudación en una balanza.
que no solo hay que mirar los mayores ingresos que obtiene por el lado de eliminar este tipo de exenciones, sino que también los potenciales costos, que sabemos que son inciertos al menos son inciertos. Y lo otro que quiero señalar respecto de otro tema que se comentó acá es la diferencia de Perú con Alemania. Si es que estamos más cerca de Perú o Alemania, solo quiero decir que en Chile también están pasando otras cosas y hay que tener ojo con eso al momento de generar estos cambios. Digamos, en Perú pasaban otras cosas, como decía Alejandro, en Alemania no, pero en Chile están pasando otras cosas y eso también creo que hay que tenerlo en cuenta al momento de generar este tipo de modificaciones. Simplemente para pensar en la gradualidad, por ejemplo, que tú proponías, Alejandro. No digo que haya que descartar esta medida de plano, simplemente tener en cuenta ese otro tipo de cosas. Y respecto a la pregunta específica, yo creo que al menos inversionistas institucionales, por el efecto que generan en la persona común y corriente, digamos, que tiene inversiones, quizás no tiene tanta conciencia. Yo creo que hay un llamado bien importante al mercado financiero, a la legitimidad, lo mismo que pasó en el tema de pensiones, lo mencionaron acá. Creo que es importante derribar esos mitos que hay respecto de quienes se benefician de un mercado de capitales desarrollado, eficiente, profundo, integrado al resto del mundo. Finalmente somos nosotros, las personas comunes y corrientes que pueden acceder a un crédito hipotecario a tasas bajas, a plazos largos. Y quizás falta ahí un trabajo de la industria mucho más profundo, más acabado, porque efectivamente de lo contrario nos vamos a llenar de este tipo de medidas que van a querer aumentar los impuestos, simplemente porque no hay claridad de los beneficios que genera en materia de recaudación tributaria y beneficios para toda la población. Carolina. Bueno, agarrándome a lo que decía Herman, yo tengo entendido, o por lo menos lo que yo he visto, que estoy más cerca, es que ese trabajo de educar a la población y de hacer educación financiera está empezando fuerte. En varias compañías, nosotros al menos tenemos nuestro canal de YouTube, vaya explicando, vamos a sacar una app, en el fondo con acercar la finanza al ciudadano de pie y explicándole qué significa este producto, qué significa este otro, qué significa un ETF, cómo lo puedes utilizar. Y eso a mí me parece muy valorable. Respecto a los capitales extranjeros, claro, es la misma respuesta de antes en el fondo. O sea, obviamente, mientras más capitales tú tengas que se enlistan en la bolsa local, que lo que vimos en las presentaciones, es más capital de trabajo para tu país y es más competitividad para tu país. Ahora bien, de querérsele poner algún impuesto o algo que tengan que pagar, me parece a mí que lo más importante es evaluar específicamente el impacto que esto vaya a tener. Porque claro, 600 millones de dólares es un hospital, pero un punto menos de crecimiento es otro hospital. Entonces, eso es lo que es muy difícil de calcular, o por último, tener varios escenarios de riesgo. Lo que yo tengo, creo que hay que poner un ojo importante aquí es ver qué es lo que pasa si yo pongo esta distorsión o corrijo esta distorsión, ¿ya? O pueden ser las dos cosas, pero ese es el efecto que tienen los impuestos y finalmente no vayamos a tener efectos indeseados. No sé, por ahora hemos visto cómo han subido las tasas de los créditos hipotecarios, que aun cuando siguen siendo súper bajas, el retiro de fondos previsionales ha impactado fuertemente en cosas de ese tipo, digamos. Y como con un plazo posterior, porque el Banco Central ha logrado mitigar los efectos recientes, entonces me parece a mí que estas cosas hay que evaluarlas con mucha seriedad y con harto estudio, comparar por qué en Alemania no pasó, por qué en Perú sí pasó, qué es lo que tenemos distinto. En el fondo hacerlo con un informe claro de productividad, como antes se hacían los proyectos de ley, tenían un informe de productividad súper detallado, ahora ya no los estamos viendo, entonces me parece a mí que por ahí va la cosa, pero obviamente mientras más capital tengamos, mejor, digamos. Gracias. Claudia. A ver, respecto a la pregunta puntual que tú hacías sobre los tratos diferenciados, o sea, yo creo que igual uno debería, debería pensar por qué quisiera uno algún trato diferenciado primero. Yo personalmente no soy tan militante en el sentido de que dicen, hay algunos que piensan que el sistema debería ser neutral, ¿cierto? Y todo igual. Yo pienso que el sistema tributario debe ser funcional a una sociedad, digamos. Y de repente uno con el sistema tributario igual quiere incentivar ciertas cosas y desincentivar otras, ¿sí? Entonces, creo que lo estudiaría, ¿sí? Y vería qué es lo mejor. Ahora, respecto a las otras cosas, yo también creo que, y por eso ponía el ejemplo de Perú, que están pasando otras cosas en Chile. Y yo creo que en ese contexto igual
evaluaría la profundidad de la eliminación de la exención, digamos, pero porque estoy pensando también en la reforma de pensiones, que hasta donde yo entiendo nadie está por eliminar todo lo que se ha ahorrado en los trabajadores y trabajan ahorrado todos estos años, ¿cierto? Y el costo enorme que ha significado para el Estado, ¿cierto?, esta transición. Sin embargo, eso está pendiente, digamos, esa reforma. Y yo también creo que evaluaría en ese contexto, ¿cierto? Pero, sin embargo, creo que hay que dar señales claras de moverse hacia un sistema tributario más justo y por lo tanto, aunque se vea como pequeño, piensa que, otra manera de decir lo que decía Alejandro recién, es que el valor marginal, la utilidad marginal del gasto de ese peso es mucho más alto que por cómo se gaste, ¿cierto? Que la pérdida, en el fondo, que la menos utilidad que generaría para el dueño ese peso. Entonces hay que evaluarlo en ese contexto también. A ver, de lo extranjero aquí, debo decir que yo en la comisión firmé con que quería que fueran exentos, pero igual pensando más, porque todavía tenemos un país muy grande, un par de países muy grandes que no tenemos tratado de doble tributación. Porque si tuviésemos tratado de doble tributación, lo que pagan acá es crédito allá, por lo tanto no te afecta mucho. Pero por el lado de que nuestros amigos del norte no han querido firmar con nosotros, todavía llevamos muchos años en esto, eso me genera un poco de ruido porque igual obviamente uno quiere tener acceso de capitales grandes, más de largo plazo, institucionales. Estoy pensando solamente no de cartera, sino que la exención es también para institucionales extranjeros, un fondo de pensiones, por ejemplo, americano, que te da igual estabilidad, flujos estables de capitales. Por eso el punto tiene que ir complementado con los acuerdos de doble tributación. Si hay acuerdo de doble tributación, ojo que ahí el impacto es bastante menor. Germán dijo una cosa que me parece que era muy importante y que me gustaría pasar un avisito. El tema de combatir la elusión y la evasión me parece fundamental y que estoy de acuerdo contigo que es un tema de mucha injusticia, ¿ok? Y eso, ojalá avancemos en ese punto. Hoy día hay en el Congreso un proyecto de ley que trata de por primera vez tengamos acceso, impuesto interno tenga acceso a los saldos de cuentas corrientes, algo que está en todos los países OCDE y que nosotros no tenemos acceso. ¿Cómo voy a poder hacer inteligencia en impuestos internos si no tengo acceso a los saldos de las cuentas corrientes? Cosa que un extranjero sí puede tener, pedirle a impuesto interno que se lo den, pero impuesto interno no lo tiene. Eso. Avanzar también en beneficio de impuesto interno, de algo que acabamos de hacer en la Comisión de Mercado Financiero, esta idea de tener un delator pagado, de tal forma que si yo denuncio que alguien está haciendo una elusión, yo puedo hacer la denuncia anónima, obviamente diciéndome ya no, pero anónima en términos de que no lo sepa quién estoy denunciando, y si es efectiva, se pague. Algo que ha funcionado muy bien en Estados Unidos y que lo acabamos de aplicar en la Comisión de Mercado Financiero. Otro tema que uno debería avanzar claramente en ese punto. Creo que esto te va a ayudar primero para matar lo que igual salieron acá. Hay muchos fantasmas dando vuelta acá. Y que uno lo mata haciendo el mercado más transparente, haciendo que Impuesto Interno tenga más información al respecto. Yo invitaría a avanzar en ese punto, que es un punto clave. Ojalá la mayor recaudación lo hiciéramos todo evitando ilusión y evasión. Me da la idea que avancemos en este punto, creo que sería, desde mi punto de vista, bastante más importante que este impuesto, lo digo yo, y lo he estado peleando en el último tiempo para que esto pase así. Por desgracia no ha pasado. Ese era mi avisito. Gracias. Bueno, para ir cerrando, es claro que tenemos un mercado de capitales que proteger, que tenemos un gasto tributario que disminuir y que tenemos un gasto público y social que financiar y que va a ser creciente.
pero también está claro, y quiero agradecerles a ustedes cuatro por esta conversación, de que nos quedan variables abiertas, de que esta es una discusión sumamente dinámica y que tiene que ver mucho también con institucionalidad. De acá surgen muchas dudas, pero también ciertas invitaciones a mejorar institucionalidad respecto de la información tributaria, de la determinación de precios en el mercado, de la transparencia, de la fiscalización tributaria, etcétera, que debiesen ir todas de la mano. Así que muchas gracias, porque creo que ha sido un debate sumamente interesante y profundo, y que queda y deja de manifiesto que esto va mucho más allá de una decisión binaria. Nuevamente, antes de cerrar, quiero agradecer a nuestros 13 empresas auspiciadoras que han hecho posible este seminario, y también a todos quienes se conectaron el día de hoy. Aprovecho y les recuerdo de que el programa de Invest, el mercado de capitales es de todos, continuará. El próximo seminario tendrá como foco el mercado de capitales, el mercado de la vivienda, de los créditos hipotecarios, el mundo inmobiliario, y cuya fecha se anunciará en los próximos días. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.